Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando De Corazón a Corazón, un programa dirigido para quien menos tiene, para aquella gente más necesitada. Aportemos con un granito de arena para ofrecer un poco de felicidad. Amigos, amigas, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Leseo Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, nuestra estación hermana, Radio Tepoztlán. Inicio de semana, lunes 28 de septiembre del año 2020, las 11 de la mañana con 6 minutos, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura es de 18 grados centígrados, nubladón, muy agradable, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa De Corazón a Corazón, porque menos tiene y más lo necesita. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepoztlán.com. Ya nos pueden estar viendo y escuchando en nuestra página de Facebook, GB Radio y Radio Tepoztlán. Nuestro teléfono en cabina 55 58 96 12 30. Pues amigos y amigas, la semana pasada nos dejó colgados de la lámpara una asociación civil, pero como ya habíamos hablado con Aldeas Infantiles SOS, con el licenciado Jesús Flores, habíamos quedado del día de hoy a hacer otra vez una videoconferencia para ver, ya hablamos de cómo ayudan a los niños que tienen algún tipo de problemática familiar o que son niños de la calle, cómo los ayudan, pero también tienen la otra parte de esta Aldeas Infantiles SOS México, cómo ayudan a los padres para, pues de una u otra forma, enseñarnos a ser padres, que no hay una escuela para tales fines, y cómo ellos hacen con esas familias, vamos a llamarle de una u otra forma, disfuncionales, para volverlas a integrar. Vamos a comunicarnos con el licenciado Flores. Vamos a ver, ya le estamos marcando. Licenciado, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿usted? Perfecto, aquí también, muy bien, ya iniciando la semana. Perfectísimo, Lick. Pues habíamos hablado la semana pasada. A ver, permítame un segundo para poder poner... Aquí me ayudan tantito. Para poder fijar el teléfono. A ver si no se me corta. Un segundo, por favor. Ahí quedó. Sí, ahí estamos. Habíamos hablado hace 15 días, Lick, de que Aldeas Infantiles SOS México ayudaba a menores con familias disfuncionales, a menores que por desgracia están en calle, cómo los ayudaban a salir adelante, las libertades que tenían, los estudios, las comidas, las obligaciones que tenían los menores, las obligaciones que ustedes tenían para con los menores. Pero quedamos pendientes, Lick, de cómo ayudan a los padres o al padre o a la madre para hacer de esas familias disfuncionales algo, volverlas a unir como familias. Sí, pues Aldeas Infantiles trabaja en uno de sus ejes con el fortalecimiento familiar.
el fortalecimiento familiar lo estamos encaminando a la prevención y a la conciencia de las familias para que mejore sus prácticas de crianza, para que mejore sus entornos. Nosotros manejamos algunas terminologías que pues son metodológicas. Uno de ellos son entornos seguros y protectores. En estos entornos seguros y protectores lo que queremos hacer es que los niños y las niñas que vivan en alguna vivienda se les garantice el cumplimiento de todos sus derechos. Entonces, pues para eso trabajamos con algunas temáticas. Uno de ellos son los entornos seguros y protectores, otro de ellos es la afectividad consciente, la disciplina positiva, la crianza positiva y bueno, el lazo afectivo, que es algo transversal. Entonces, en el programa de fortalecimiento familiar, lo que hacemos es relacionarnos con las familias que viven en el municipio, en este caso en el municipio de Huehuetoca, para poder brindarles algunas herramientas de crianza que sean favorecedoras para los niños y las niñas. ¿Qué son parejas disfuncionales o normalmente es la madre o el padre con los cuales ustedes tienen más contacto? No necesariamente son familias disfuncionales como se conocen. Nosotros las llamamos este tipo de familias, que son familias en riesgo de vulneración de derechos. Así es como las llamamos, que por alguna razón no se están cumpliendo algunos derechos de la infancia, ya sea educación, alimentación, que las formas educativas dentro de la familia se basen, por ejemplo, en el regaño, en el castigo, o en la parte contraria, por ejemplo, en los premios. Nosotros queremos trabajar con esas familias para que haya un tipo de crianza distinta. Entonces, no necesariamente en este sentido son familias en riesgo de vulneración de derechos, puesto que también estamos trabajando para la prevención. Es decir, podemos impartir algún taller, podemos impartir algunas actividades donde se invite a la comunidad en general, ya sea que esté en riesgo de vulneración de derechos o ya sea que no esté en riesgo de vulneración de derechos. Digamos, como la parte metodológica, como lo realizamos, es que invitamos a un taller grande, ya sea alguna escuela, ya sea un taller en las instalaciones de aldeas, taller en algún centro comunitario, y damos este tipo de actividades, la brindamos a la población en general, sea que tengan prácticas de crianza negativas o sea que no tengan prácticas de crianza que estén siendo desfavorecedoras. Es decir, un taller abierto. En este taller ya podemos ir identificando si alguna de las prácticas que se tienen con estas familias que acuden al taller no están siendo favorecedoras o hay un riesgo de vulneración de derechos, para que continuemos con el paso siguiente. Bueno, ya dimos un taller a la población en general, lo impartimos completo hacia ellas, identificamos si hay algunas familias que acudieron al taller que estén en riesgo de vulneración de derechos, para poder tener un acercamiento mucho más cercano en un segundo momento con ellas. Es decir, ya ahora vamos a tener un seguimiento más puntual, un seguimiento focalizado con las familias que detectamos que tienen algún riesgo de vulneración, y ya es un acompañamiento, digamos, personalizado para poder conversar con ellos, para poder comentar estas nuevas formas de crianza, estas nuevas formas de disciplina, y la idea es que se puedan mejorar o se puedan transformar estas prácticas para que sean favorecedoras en los niños y las niñas. Esa es una de las formas en que operamos en fortalecimiento familiar. Ahí acabas de tocar un tema bien interesante. Para comenzar, no hay una escuela que nos enseñe a ser padres. Cometemos cualquier cantidad de errores involuntarios en la educación de nuestros hijos. Cuando dan esas pláticas, sobre todo en las escuelas, porque yo creería que deberían ser generales, sobre todo a los padres primerizos, ¿qué es lo que les dicen ustedes a los padres para
concientizarlos de que antes, eran otras épocas, era el coscorrón, era el clásico chanclazo, era el regaño, era el castigo, era el ya no bajas a jugar con los amigos, no te quito la bicicleta. Ahora los derechos hacia los niños han crecido, ya de los golpes mejor ni hablamos, pero ya si se le regaña a un hijo, ya pueden ir ante la autoridad. Entonces, ¿cómo van dirigidas esas pláticas? Sí, bueno, lo primero es que nosotros no juzgamos las prácticas de crianza, es decir, nosotros no le decimos a un papá, a una mamá que está haciendo las cosas mal, que está haciendo un daño voluntario a los niños o a las niñas. Partimos de la premisa que de manera muy adecuada usted comenta. Partimos de la premisa en que no sabemos cómo educar a los niños, no hay una escuela para padres, no hay una orientación como tal donde te digan, bueno, tienes que educarlos así. Las familias van construyendo su misma dinámica, sus mismas formas de crianza. Entonces partimos de ahí para comenzar a hacer una sensibilización con los padres. Es decir, nosotros no queremos que las mamás, los papás que están asistiendo a nuestras actividades se sientan señalados, se sientan juzgados, se sientan regañados. Lo que nosotros queremos es que haya un grado de sensibilización donde ellos incluso puedan estar, los papás que puedan estar remontándose a su infancia, por ejemplo, y reflexionar sobre algunas vivencias que tuvieron estos ahora padres, pero cuando eran niños. Ejemplo, ahí le hago un paréntesis ahí, un segundito, Milik. Pero ¿sí? Ahora, antes se casaban más jóvenes, ahora ya se unían más jóvenes. Ahora ya es después de los 25, 26, 27 años en donde ya forman una familia. Hace 25, 26, 27 años la educación era muy diferente sí. a como es ahora. Antes, no sé, eran otros distractores, otras formas de educación, y que uno dice, ok, a mí me educaron así, pues así voy a educar yo a mi hijo. Y la mamá dice, a mí me educaron así, yo ahora voy a educar así a mi hijo. Pero ya no van contrastados con la época actual. Sí, claro, y justo el taller que tenemos pensado para ese tema se llama Nuevos Caminos, Nuevas Formas de Educar. Entonces es justo eso. Partimos de que la sociedad tiene algunas conductas que no son inertes a la población, es decir, que no una persona que comete algún delito no es porque haya nacido con el chip de que va o predispuesto a que vaya a cometer algún delito, sino que la misma sociedad va orientando de alguna manera, y cuando digo la sociedad es desde la familia, los amigos, la misma comunidad, medios de comunicación, están orientando a que se vayan generando algunas prácticas. Y eso también sucede con los padres y con las mamás y los papás. La misma sociedad va diseñando algunas formas de cómo se tienen que estar pues haciendo las prácticas de crianza, cómo se tiene que estar educando. Y lo que queremos es entrar en una reflexión profunda en ese tema, donde lo comentaba hace rato, por ejemplo, queremos que los papás, las mamás, el papá puedan pensar en en una situación que le genere malestar de su infancia, o que recuerde cuando su mamá, su papá lo regañó o le pegó por algún motivo. Abrimos ese espacio de reflexión y decimos, bueno, recuerda alguna ocasión donde tú te hayas sentido agredido por tus padres. Y ya los papás ahora pues dicen, no, pues bueno, yo recuerdo que cuando era niño pues iba por las tortillas, de regreso se me cayeron las tortillas y la familia carecía de dinero, entonces pues llegué y me pegaron porque se me cayeron las tortillas, ¿no?
Entonces abrimos ahí todo este espacio de reflexión. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió cuando tú fuiste a comprarlas? De regreso se cayeron. Bueno, lo que sucedió es que mi mamá estaba enojada porque eran los únicos 10 pesos que teníamos para las tortillas, se me caen y pues ya no sabíamos cómo complementar la comida, ¿no? Entonces lo que hizo fue pegarme. Y ahí decimos, bueno, ¿tú qué consideras que en ese momento hubiera podido realizar? ¿O hubiera podido realizar tu mamá? Pues en lugar de pegarme me hubiera gustado que pues hubiéramos visto a lo mejor cuáles tortillas no se habían ensuciado, y me hubiera gustado tal vez que en lugar de pegarme, pues a lo mejor me hubiera preguntado cómo me sentía, porque yo también me sentía triste de que se me habían caído las tortillas, me sentía culpable, y aparte de todo me pegó. Y abrimos este espacio donde ellos se sitúan en la niñez, identifican algunas prácticas de crianza que tuvieron sus padres, y con ese ejercicio, digamos, de espejo, es como tratamos de hacer la sensibilización para que los ahora padres recuerden cuando eran niños y puedan estar vivenciando una forma de cómo les hubiera gustado que hubieran reaccionado sus papás en algún acontecimiento. Entonces, es desde la reflexión, es desde la vivencia propia, es desde el ejercicio de la autorreflexión de cómo estamos generando o cómo queremos generar esta transformación de los espacios. Y es cierto, ahora la dinámica de crianza es diferente a la de hace muchos años, y no solamente en la casa, también en la escuela. La letra con sangre entra, más vale un chanclazo a tiempo que sí. Estés cometiendo otro tipo de actitudes. Y se ha tratado o se ha ido evolucionando esta forma de crianza, y nosotros lo que queremos es que estas prácticas de crianza sean apegadas a los derechos, es decir, que los derechos de la infancia por ningún motivo se puedan estar violentando. Consideramos que cada familia tiene toda la posibilidad de generar su propia dinámica de formación a sus niños y a sus niñas, pero también creemos que todas las formas de educación tienen que estar apegadas a derecho. A los niños se les tiene que estar alimentando bien, se les tiene que garantizar una vivienda donde puedan estar refugiándose de las inclemencias diarias, donde no se le condicione el acceso a la educación, el acceso a salud, donde pueda tener tiempo libre, donde el niño o la niña pueda estar involucrándose en la toma de decisiones de la familia, las que pueda estar manejando de manera responsable. Por ejemplo, que algunos niños, niñas en algún momento puedan decidir qué quieren hacer el fin de semana, que puedan decidir qué actividad realizar un fin de semana o por las tardes, que puedan estar eligiendo si tienen una habitación propia, de qué color pintar esa habitación, que puedan estar ellos tomando decisiones sobre la organización del espacio dentro de la vivienda. ¿Por qué? Porque eso eso, con este tipo de prácticas que son muy simples, se va generando una forma segura de estar en la vivienda, donde los niños se sientan bien, donde niños y niñas estén siendo partícipes de la dinámica de la vivienda, donde se les toma en cuenta, donde ellos al final van a estar siendo unos niños y niñas pues más seguros, con la posibilidad de tomar decisiones, con la responsabilidad también de tomar estas decisiones, y esto se va a ver reflejado después en su dinámica social, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, y es lo que nosotros pretendemos con este programa. Bien, bien interesante, Lick, pero creo que es bien difícil de llevar a cabo. Claro. Bien, bien difícil, porque de una u otra forma alguien de 28 o 30 años cambie el chip y dígale, a ver hijo, pues ahora tú decides qué hacemos el fin de semana. O sea, como que no va, o como que no fue la idiosincrasia propia que vivimos muchos de nosotros. En mi caso en particular, yo les decía, ok, este es tu cuarto, píntalo del color que quieran, pero llegó un momento en que abusaban.
Se abusaba de esa libertad para llegar a un libertinaje. Así, pues ahora pongo un póster. Bueno, está bien. Después lleno de pósters, sin importar qué tipo de pósters. Y uno dice, perdón, pero no va, no se nos hace adecuado determinado tipo de póster. Sí, pero es mi cuarto. Vamos a la playa, no, yo quiero ir al monte, por ejemplo, al bosque. Y cambiarnos todo eso cuesta mucho trabajo. Sí, sí, porque es una cuestión cultural, no es una cuestión de las familias. Si fuera una cuestión únicamente de mamás y papás, a lo mejor sería una forma de transformar más sencilla, pero estamos hablando de incidir en toda una práctica cultural que está en las familias, que está en la escuela, que está en las calles, que está en el mercado, que está en la cancha de fútbol, que está en todos lados. Entonces, sí, claro, es complicadísimo, y es complicado porque hay un montón de elementos donde para estos entornos seguros y protectores no solamente tienen que estar dentro de la vivienda, estos entornos seguros y protectores deben estar también dentro de la localidad. Si los niños y las niñas están viviendo, o las familias están viviendo en una zona residencial, en un espacio en un fraccionamiento, por ejemplo, estos espacios seguros también tendrían que estar reflejándose dentro del mismo fraccionamiento, no solamente dentro de la casa. Y ahí se está dando también toda la formación de estos niños y niñas. Y es complicado por esta razón, y también es complicado porque es un tema bien amplio, sí. Es gigante, es un tema grandísimo. Por ejemplo, ahora que comentaba esto de que, bueno, lo dejé pintar la habitación de su color que quería y que acomodara la habitación como él quisiera, y de repente está lleno de póster que a la vista de nosotros pareciera que no son adecuados por determinadas características. A lo mejor le damos la posibilidad de ir a visitar a sus amigos, le damos autorización para que lleguen a las 8 de la noche, pero resulta que llegan a las 10, 11, 12, y ahí es donde decimos, bueno, ¿tenemos que permitir esto o no tenemos que permitir esto? Y ahí es donde en el programa muchas veces entra en un gran conflicto, de que dice, bueno, pues tengo que estar considerando la opinión de los niños, las niñas, los jóvenes en la toma de decisiones, y a la vez se parecería como que se le deja una posibilidad ilimitada de que estén tomando las decisiones sobre su vida y demás. Y muchas veces no la correcta, ¿eh? Exactamente. Y aquí hay otro elemento en este modelo de entornos seguros y protectores, que este elemento se llama disciplina positiva. El elemento de disciplina positiva se basa en que le das la libertad que le corresponde a los niños y a las niñas en la toma de decisiones, pero nosotros como adultos somos los responsables de que esas decisiones que esté tomando sean decisiones adecuadas y de orientarlo. Pero queremos que esta forma de orientación no sea ni con la chancla, ni con el regaño, ni con el castigo, sino que haya otras formas de estar redirigiendo o de estar orientando la toma de decisiones. Siempre le llamamos nosotros el interés superior del niño. Que las tomas de decisiones que se estén llevando en ese momento no ponga en riesgo en ningún momento la integridad del niño o la niña. Ese es como uno de los principios básicos. Pero sí comenta, esto es complicado. Necesitamos estar orientando también, asesorando a los niños que están aprendiendo a la toma de decisiones, que están aprendiendo también de los errores, están aprendiendo a equivocarse. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de estar acompañando a los niños, a las niñas, a los jóvenes en esta toma de decisiones, para que sean toma de decisiones responsables. Y a eso le llamamos disciplina positiva. Es bien interesante, pero lo siento bien difícil. Ahora, sí. Si ustedes tienen aquí en Huehuetoca
una casa en donde vienen ese tipo de ayuda. Sí. Cualquier padre o madre o pareja pueden acudir a ILIC. Sí. Cualquier familia, cualquier pareja. Nosotros llamamos que hay mamás, papás y o cuidadores. Es decir, a lo mejor el niño en ese momento, el niño o la niña, no se encuentra con la mamá o con el papá, sino se encuentra viviendo con la tía, con la abuelita, con la hermana mayor por determinada circunstancia. Entonces, cualquier mamá, papá o cuidador o cuidadora puede estar asistiendo a los talleres. Son talleres gratuitos. Estos talleres de entornos seguros y protectores son talleres gratuitos y los brindamos a la población que quiera acceder a ellos. ¿Nos pudiese dar el teléfono LIC y la dirección de ahí, aquí en Huehuetoca? El teléfono es 55 44 83 96 79. Ok. Repito, 55 44 83 96 79. Y pues bueno, ahora con todo este episodio de la pandemia, estamos brindando un montón de actividades que son a distancia. Son actividades, por ejemplo, son espacios de escucha virtual, es difusión de información mediante audios por algunas plataformas como WhatsApp y demás, audiocuentos donde aparte de leer el cuento, que ya está grabado por el equipo de Aldeas Infantiles, brindamos el espacio para que puedan estar teniendo alguna actividad mamás y papás dentro de la vivienda, tomando como referencia o tomando como insumo principal el cuento que se les leyó. Hay un espacio también para jóvenes, se está creando un gran grupo también por WhatsApp de jóvenes donde está ahí metido en ese grupo de WhatsApp el facilitador de procesos comunitarios, donde los está invitando a que tengan algún tipo de reflexión de algunos temas, por ejemplo, de nuevas masculinidades, de género, de adicciones y demás cosas. Y hay también audios formativos en estas para fomentar las prácticas de crianza. Entonces, si alguno de los radioescuchas que está ahora en este momento interesado en el tema, sin ningún problema nos puede marcar a este número o incluso mandar un mensajito porque es un número de celular. Le brindamos información de las actividades que estamos realizando y nos puede decir, pues a mí me gustaría que me envíen los audiocuentos, me gustaría que me envíen los audios formativos, me gustaría que inscribirme al grupo de jóvenes. Y pues así vamos ampliando la comunidad, porque también es una comunidad que está construyendo sus procesos de aprendizaje entre la misma comunidad. Entonces eso es lo que enriquece al programa. Perfecto. Lic, nos vamos a un corte. Antes mandamos algunos saluditos. Esther Planillas, saludos, muchas gracias, Esther. Bárbara Herrera, muy buenos días, amigos, bendiciones, muchas gracias, Bárbara. Luz Mendoza, buenos días. Nuestro buen amigo Sam Pisa, buenos días, muchas gracias. Recuerden, amigos y amigas, estamos platicando con el licenciado Jesús Flores de Aldeas Infantiles SOS México. Hoy, hablando sobre la ayuda que pueden recibir los padres para un mejor equilibrio. Llamémosle de esa forma, un mejor equilibrio como familia. El que no haya tantas discrepancias quizás. Ahorita vamos a preguntarle al licenciado Flores, esos padres adolescentes, si uno que ya tuvo sus hijos a los 28, 30 años, no sabíamos cómo educarlos, ¿qué pasa con esos jóvenes adolescentes que se están enfrentando a la crianza de un hijo? El tema interesantísimo, cómo ayudar a que haya una estabilidad familiar entre padres e hijos y no esa desunión, que también quiero tocar ese tema con el licenciado, conforme lo que es el Internet, que creo que aleja al que está cerca y acerca al que está lejos. Pero nos quedamos con esta pregunta:
si una persona madura, hablemos de madurez a los 23, 24, 25 en adelante, no sabemos, no supimos cómo llevar a cabo la educación de nuestros hijos, porque agarramos la educación que nos habían dado nuestros padres, pero que ya traspolarla al pleno siglo XXI es muy difícil, pues unos padres adolescentes, me quiero imaginar que hay un conflicto de intereses ahí en forma increíble. Quedamos con esa pregunta al aire, Milik. Sí, pues es una situación más compleja aún, porque, pues bueno, algunos padres, madres adolescentes, pues se enfrentan con los problemas cotidianos de la adolescencia, que tiene que ver con el acceso a un empleo formal, que tiene que ver con acceso a recursos económicos suficientes, que tiene que ver con acceso a vivienda, que tiene que ver con que está en proceso todavía formativo, y si una persona adolescente está teniendo a un bebé, y todavía no está culminado su proceso de formación del adolescente, pues está aprendiendo a la par que el niño o la niña. Y eso puede generar algunas situaciones de mayor conflicto. Por ejemplo, desde el momento en que se determine en dónde se va a vivir como pareja, si se va a tener, digamos, una vivienda en renta, si se va a vivir con la suegra materna, si se va a vivir con la suegra paterna, y ahí la misma familia, digamos, en caso de que pues la mamá, el papá, la pareja adolescente tienen un bebé y deciden irse a vivir con alguna de las suegras, se tendría que estar incidiendo en una transformación de toda la dinámica familiar, donde se van a estar integrando estos nuevos miembros. Pero aquí le interrumpo, Luis, aquí hay un proceso anterior a ello. Esos adolescentes, quedó embarazada la jovencita, ¿cómo confrontar a los padres de ambas familias para decirle, pues vamos a ser papás? Porque se tarda más de los 3 meses, en el caso de que vivan en la Ciudad de México, para un posible aborto. Entonces, el conflicto de intereses que causan entre las dos familias, el hecho de que el joven de 15 años, la jovencita de 14, resultó embarazada, hay un conflicto. Y comienza el conflicto para ver, ¿se van a vivir juntos? ¿No se van a vivir juntos? ¿Van a cada quien en su casa? Y a ver qué va a pasar cuando la niña esté en trabajo de parto. Es conflictivísimo eso, ¿no? Sí, es conflictivo, y es un problema que a nivel Latinoamérica, y México sin lugar a dudas está dentro. El problema la situación de embarazos adolescentes es muy constante. Es muy constante, y se genera muchas situaciones de riesgo, incluso tanto para la mamá, tanto para el papá, como al niño o la niña o al bebé. Si estamos hablando de una adolescente de 16 años, y bueno, unos adolescentes de 16 años que están embarazados, pues vienen todas esas situaciones familiares, incluso como bien lo comentaba usted, de decir, bueno, ahora, ¿de qué manera se lo voy a expresar a mis padres? ¿Cómo le voy a hacer si estoy estudiando la preparatoria, si no tengo un empleo? ¿Dónde vamos a ir a vivir? Si siento que no estoy preparada o preparado para tener un bebé. Entonces es un cuestionamiento, o muchos cuestionamientos que están cambiando la vida de 3 personas por lo menos. Sí. De la mamá, del papá y del niño o la niña que está por venir. Entonces, pues lo que se tendría que estar visualizando aquí es la manera en cómo se va a apoyar a esta pareja en la toma de decisiones. Entonces ya serían ahí 3 familias, Milik. La familia del muchacho, de la muchacha, y de ellos dos como pareja.
Ya serían 3 familias las involucradas. Ya serían 3 familias involucradas y ahí vienen un montón de cosas que se deberían estar atendiendo. Se tendría que estar visualizando si hubo algún tipo de práctica abusiva sexual, si fue una relación consensuada, si fue un acto de pareja, ¿no? Entonces tenemos que estar identificando muchísimos elementos ahí para poder brindar el apoyo a la pareja y para poder estar brindando el apoyo también pues al bebé. Complejísimo, es un tema gigante, porque estamos hablando de habilidades parentales, estamos hablando de posibilidad económica, estamos hablando de una cuestión de vivienda, cuestión de salud, cuestión de educación, cuestión de alimentación. Es un tema donde hay muchos elementos de riesgo. Si la pareja adolescente no tiene la formación completa, que casi es evidente por su edad, deciden tener al bebé, viene todo un proceso de, bueno, pues cómo vamos a estar solventando los gastos. En primera, los gastos del embarazo, del parto, posteriormente los gastos de manutención, pues los gastos básicos, pañalitos, insumos del bebé, algunos medicamentos, la revisión con el pediatra, la alimentación, la adecuación de la vivienda para que pueda tener un espacio adecuado el bebé. Es un tema grande, y a eso, que son, digamos, cuestiones un poco más tangibles, viene la otra parte que también es importantísima, que son las habilidades parentales. ¿De qué manera se pueden estar desarrollando las habilidades parentales en una pareja adolescente? Ese es el gran dilema. Wow. Y es que no hay forma, o sea, por más de que se ha abierto la educación sexual a nivel mundial, de la forma en que ya se puede hablar de la sexualidad humana con mayor apertura, pero siempre queda que y en el adolescente es muy difícil reprimir que ya no hay libertad para hacer un libertinaje, porque en pleno siglo XXI hay 40 métodos anticonceptivos que se pueden estar utilizando, pero que no, como no tienen la madurez mental, no los utilizan y les ganan el momento. Pero si por desgracia sabemos, Lick, que esa unión de jóvenes que son padres adolescentes es una relación muy breve. O sea, terminan en divorcios, terminan en separaciones antes de los 20 años. Por la misma inmadurez. Sí, y ese ya es otro elemento más que se le suma a este fenómeno de mamás y papás adolescentes. Y justo nosotros vemos que una forma de poder estar abordando este tema tiene que ser con la prevención. Sí. Tiene que ser con la prevención, es decir, los papás de estos jóvenes, de estos adolescentes, de qué manera también podrían estar haciendo un ejercicio abierto en cuestiones de sexualidad, en cuestión de orientación, en cuestión de ir también dirigiendo, o no dirigiendo, sino ir fomentando a que los jóvenes estén tomando decisiones responsables también en cuestión de sexualidad, ¿no? Y ese es el gran reto. Súper complejo, Rick. La otra pregunta: ¿cómo orientar a los niños, ya iba a decir a los jóvenes, no, desde los niños, a la limitación, por llamarla de alguna forma, del Internet? Porque vemos que el Internet ya está en todo. Y vemos a los padres, sobre todo los jóvenes, que están con su bebé de 2, 3 años, y para que no le dé lata le dan un teléfono. Toma, no me estés dando lata, ¿no? Y cualquier cantidad de información que se saca de Internet, magnífica,
pero otro tanto una información negativa del Internet, ¿eh? Sí. Me da mucho gusto que toque ese tema porque justo estamos en una amplia discusión en el programa para poder asimilar cuáles son las situaciones que se generan con el uso del Internet en niños y niñas pequeñitos de 2 años, 3 años, donde bien lo dice, bueno, ya a lo mejor está llorando, pues le paso la laptop, le paso la tablet, le paso el celular para que pues ya pueda silenciarse, ¿no? Ya deje de llorar y yo pueda estar haciendo mis cosas. Y es un problema grande que no lo tenemos incluso todavía bien dimensionado, que tiene que ver con cuestiones biológicas incluso, y tiene que ver con forma de manejo de emociones. ¿Por qué digo esto de la influencia de este uso de aparatos en cuestión biológica y en cuestión de emociones? Si un niño o niña de 3 años, de 2 años, que está llorando, se le da el teléfono celular, la tablet para que lo vea, la misma luminosidad de estos aparatos, y que tenga un contacto el niño o la niña con esta luminosidad, está generando algunas situaciones psicológicas. Sí, está teniendo sí. ahí una repercusión, digamos, física. Y ya se ha demostrado que causa estrés. Exactamente. Y aparte de eso, ¿qué sucede? En el Internet uno tiene acceso A todo. cualquier contenido, en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre y cuando haya red, por supuesto. Lo que sucede es que si el niño o la niña quiere estar viendo una caricatura, algo que le guste en el teléfono celular, en la tablet, en ese momento va a poder acceder a ello. Sea que esté comiendo, sea que sean las 12 de la noche, sea que estén en una reunión, los papás, los mamás, sea que estén en la escuela. Lo que sucede es que se va haciendo una interpretación de que se puede estar obteniendo lo que se quiere en cualquier momento, simplemente con pedirlo. Y no solamente va a ser en acceso a contenido de Internet, sino va a ser en todo lo demás. Si yo quiero, bueno, ahora es Internet, pero si después yo quiero cualquier cosa que ande por ahí, ya sea un producto que esté en venta, un producto que tenga mi vecino, un producto que tenga mi amiguito, pero yo lo quiero, ya se fue construyendo en mí la idea de que si lo quiero voy a poder acceder a él. Sí. La tolerancia o el manejo de estas situaciones que podrían ser frustrantes, de que no puedes acceder a tal artículo o a tal servicio porque no está al alcance momentáneo, con el uso de estas nuevas tecnologías se va reduciendo esta posibilidad de estar tolerando estos acontecimientos de frustración. Es decir, la frustración se va haciendo pequeñita, y no es como si nosotros, que a lo mejor teníamos acceso a contenido en la televisión, sabíamos que nuestro programa que nos gustaba pasaba a las 6 de la tarde, los días lunes y los martes, y para poder verlo teníamos que esperar al día lunes y martes a las 6 de la tarde. Ahora quiero verlo, son las 12 de la noche, es domingo, pues voy a pedir que lo vea en este momento porque lo quiero. Y aquí le voy a interrumpir, Lick. Antes había una televisión que era la televisión familiar, que estaba en la sala de la casa, en donde los padres, uno se quería ver la caricatura, se ponía en la sala, y siempre bajo la supervisión de los padres. ¿Por qué? Porque era el martes a las 6 de la tarde, y ahí estaba la mamá. Ahora, la inmensa mayoría tiene teléfono celular, y podría estar hablando de quizás un 80% de la población. Le pone usted 20 pesos de internet y está navegando un buen rato. ¿A qué horas? A la hora que quiera, sin control alguno. ¿Qué es lo que está? Si me dice un niño va a querer ver caricaturas, algún juego, una cosa de esas. Pero cuidado con la adolescencia.
porque ya pueden estar poniendo páginas no aptas para esa edad todavía, y en donde se comienza una transformación. ¿Y qué le va a decir usted a su hijo adolescente? ¿Le quita usted el teléfono? Le arma un pancho al tamaño del mundo. ¿Lo va a controlar usted en su cuarto? ¿Lo va a controlar usted a las 2 de la mañana? ¿Cómo controlar a un adolescente con un celular? Porque ya hay gente que es más peligrosa con un celular que con un arma. Sí, claro. Entonces hablamos de que es el uso de estas nuevas tecnologías y del acceso a Internet, si no se regula adecuadamente, puede estar teniendo problemas incluso físicos, problemas incluso a nivel neuronal, puede estar teniendo algunas situaciones de formación, de manejo a la frustración, por ejemplo, pero también hay una situación de mucho riesgo en el acceso de estas nuevas tecnologías, de estas plataformas digitales y del uso del Internet. ¿De qué manera podemos estar asegurando que se nos volvió a cortar? Vamos a esperar a ver si se reconecta? Dice que está reconectando. Es bien interesante, amigos, lo que estamos platicando y lo que puede hacer esta Fundación de Aldeas Infantiles SOS en México, cómo reorientar un poco el Internet. Creo que ya quedó. Listo. ¿Cómo poder hacerlo, Lick? Ahorita comentábamos que se cortó un poco la llamada. Decir, ¿cómo decirle a un joven? A un niño a lo mejor todavía podríamos controlarlo un poco, pero un adolescente no lo vamos a controlar. Creo que todos conocemos a algún adolescente que se despierte en la madrugada y esté con el Internet y se acueste con el Internet. Tenemos un amigo, puedo decir su nombre, que lo operaron. Era un muchacho de 20 años, 21 años, cuando lo operaron, y le quitaron su celular por vía en el hospital, en el Seguro Social. Se quejaba y estaba angustiado porque no tenía su celular. En el momento que le dieron un celular, sus signos vitales se estabilizaron. A ese grado. Después de un trasplante. O sea, llega el grado de absorción total. ¿Y cuánta gente vemos en un café que están una pareja de jóvenes, cada quien con su celular, y no platican entre ellos? El error más grande a nivel familiar. ¿Cuántas familias nos sentamos a la mesa con dos hijos, la mujer, el papá, y los chavos con el Internet? Y no platican de nada en la mesa. Ya no se habla de la unión familiar. Se les prohíbe a los jóvenes decir, perdón, pero a la hora de la comida se deja el celular afuera, sin celular. Pero uno lleva el celular en el saco, y tú, ¿por qué estás con el celular? Si me llaman de la oficina, o sea, hay un asunto, tengo que encontrar el teléfono, no el Internet. En muchos trabajos ya llegan y dicen, espérense, antes de entrar a trabajar, aquí hay una cajita, su celular a la cajita, porque ya la gente se distrae mucho con el celular. Sí, y es algo que está implicando a todas las edades. A todas, ¿sí? El uso masivo del Internet ha venido a hacer un cambio radical en la forma de relacionarnos. Y pues bueno, ahí tocando o retomando un poco el tema anterior, que antes de que se cortara la comunicación, hablaba también de los riesgos que hay en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este acceso a las nuevas plataformas digitales, que ahora son un montón. ¿Qué tanto se están poniendo en riesgo en ocasiones?
qué tanto hay posibilidad de estar contactando, digamos, desde a lo mejor una red de trata, una red de pornografía, sí, una red de secuestro, una red de varios tipos de delitos, y que es difícil poder identificar si la comunicación que estamos teniendo con esta persona que me dice que es de Argentina y quiere ser mi amigo y no sé qué, ¿cómo sabemos que es cierto? ¿Cómo podemos estar comprobando su identidad? y que a lo mejor vive enfrente. De que, claro. Entonces es sumamente riesgoso y sí es un tema que estamos tratando de meter en nuestra cartera de actividades, cartera de programas, saber cómo poder estar poniendo algunos límites y reglas en el manejo de las nuevas tecnologías y del acceso a Internet para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No podemos cortarles ese acceso. Ya ahora el acceso a Internet es básicamente un derecho, ¿no? Entonces necesitamos que puedan estar accediendo al uso de Internet, al uso de las nuevas plataformas, pero de una forma segura. ¿Cómo lo vamos a realizar? Ahora no lo sabemos. Es prudente, Lick, el agarrar y decirle al hijo o a la hija, a ver, préstame tu teléfono, voy a checar con quién has estado chateando, con quién has estado hablando, qué páginas has visto. ¿Es prudente? Pues yo optaría más por la cuestión de abrir, digamos, un diálogo muy sincero con estos jóvenes, plantear sobre la mesa de una manera bien clara, de una manera incluso pues totalmente respetuosa, afectuosa, de los riesgos que nosotros vemos que hay dentro de la Internet. Es decir, poner muchos testimonios, porque ya hay un montón de testimonios, infinidad, de personas que han tenido unas situaciones complicadísimas por estar accediendo de una manera irrestricta al uso de estas nuevas plataformas. Yo optaría más porque se pudiera abrir este espacio de diálogo, este espacio de sensibilización para fomentar la responsabilidad en el joven. ¿Qué es lo que sucede cuando uno como adulta llega y le dice, ¿sabes qué? Voy a revisar tu Facebook, tu Twitter, para saber que no estás teniendo diálogos con personas que pueden ser de riesgo para ti? Sería algo similar a que en nuestro periodo de vida nos hubieran dicho, pues te voy a llegar de sorpresa a la reunión que tienes con tus amigos para ver que estén teniendo prácticas buenas, ¿no? Que no estén bebiendo, que se estén teniendo una convivencia sana. Y eso lo que va generando es a veces un poco de rechazo a esta figura de autoridad. Es decir, si a un joven llegas y le dices, dame el celular, lo voy a revisar para ver qué plática estás teniendo, seguramente en el joven lo que va a generar es una especie de molestia, rechazo, incomprensión. Se va a sentir que se está violentando su intimidad, su autonomía, que se estén involucrando en las charlas, en las pláticas que a lo mejor él está teniendo de manera privada con alguna persona, y no se va a llegar al punto donde el joven pueda decir, ya vi que sí había un riesgo para mí y por esta razón está involucrándose mi mamá, mi papá, mi tío en mi seguridad, sino que se va a ver como una cuestión incluso de rechazo, de confrontación, de disgusto, de no reconocer esta parte, digamos, de autoridad, y al final no se va a poder estar garantizando que el joven o la joven tenga un acceso seguro, porque al momento de que se vaya a lo mejor a otro espacio donde no estén los papás, pues va a tener el mismo, a lo mejor una plática similar con otra persona y demás, y de lo que se trata es que el joven sea quien esté protegiéndose de todos estos riesgos que hay en la Internet. ¿Y cómo se va a hacer esto? Con la sensibilización,
con que entienda, donde comprenda exactamente cuáles son los riesgos que hay dentro de estas redes sociales, que trate de identificarlos y que los minimice. Pero Rick, cuando éramos jóvenes, y sobre todo las mujeres, a las menores de edad, voy a salir con mis amigas, voy a ir a casa de Juanita, la dirección de casa de Juanita, y a lo mejor el papá o la mamá iban a recogerla. Y no teníamos por qué molestarnos o enojarnos. Lo asumíamos como una responsabilidad de protección de nuestros padres. Pero ahora le decimos, a ver, préstame tu computadora. Estás interrumpiendo No estoy interrumpiendo nada. La inexperiencia hace cometer muchos errores. No porque sean buenos o malos, sino por la misma inexperiencia, que quieren descubrir el mundo por ellos mismos. Ellos se quieren sentir muy independientes a muy corta edad. Y de ahí todos los perjuicios del vandalismo que hay, del espantoso trata de personas, y que se llegan, porque sale un hombre maduro, porque trae un Porsche, las jovencitas van a decir, ay, mira, es muy influenciable, que a lo mejor no tiene el Porsche, ni es la persona que aparece junto al Porsche, pero es el primer paso para tener contacto con un adolescente, ¿no? Entonces es realmente patético esa situación, y que tanta libertad, y ahí hablo a título personal, tanta libertad se le quiere dar a los jóvenes que pasa a ser un libertinaje. Sí. Aquí nosotros partimos en que los niños, las niñas, los jóvenes que están, por supuesto, en un periodo formativo, se está conociendo un montón de cosas agradables y desagradables que tiene esta vida. Partimos en que la libertad tiene que estar invariablemente relacionada con el mismo nivel de responsabilidad. Es decir, tienes mucha libertad, debes tener mucha responsabilidad. Sí. Y es una responsabilidad que no solamente es para los demás, sino es una responsabilidad que al final va a ayudarnos a todos como individuos a poder estar tomando decisiones que no nos pongan en riesgo. Entonces, la libertad debe estar acompañada del mismo nivel de responsabilidad. Y aquí comentaba una gran asesora que tenemos, es que la responsabilidad que le deleguemos a estos niños, niñas, jóvenes que están adquiriendo esta responsabilidad, debemos acompañarlos para que sean capaces de manejar estos acontecimientos de una manera saludable, de una manera sana. Es decir, no hay que dar responsabilidad a un niño, a una niña, a un joven o a un adolescente donde posiblemente esté poniéndolo de alguna manera en riesgo, sino que hay que ir acompañando en este proceso de formación para que tenga suficiente libertad, que esta libertad vaya acompañado de responsabilidad y que la responsabilidad esté de acuerdo a sus capacidades humanas y sus capacidades sociales. Bien interesante esa plática, Lick. Puede durar 4 horas, porque es tan amplísimo todos los temas que se pueden tocar, que tendremos otra oportunidad para seguir platicando al respecto, Lick. Ya nos fuimos ya 10 minutos de la hora. Le quiero agradecer al licenciado Jesús Flores de Aldeas Infantiles SOS México, que nos haya permitido, que nos haya compartido esta experiencia de lo que hacen en aldeas infantiles, la ayuda a niños, adolescentes con familia o de la calle, y la ayuda que le brindan a las familias para orientarlos para una mejor unión familiar. Mil gracias, Dick. Al contrario, muchas gracias a usted, a sus radioescuchas. Reafirmo que el teléfono de oficina está abierto, podemos estar entre comunidad haciendo un mejor espacio para vivir. La responsabilidad de los niños es de todos nosotros, entonces
si contribuimos, vamos a estar generando un mejor espacio para poder estar de una manera más responsable, más libre y más feliz. Pues mil gracias a todos por habernos aceptado esta llamada. Que pase un bonito inicio de semana. Igual usted. Gracias. Amigas, fue una plática bien interesante con el licenciado Flores, en donde se tocaron temas que los vemos el día con día. Ojalá haya sido de su agrado, haya sido de su interés este programa. Yo quiero agradecerle a Sam Pisa por su comentario. Mil gracias por esas palabras, Sam. Y a Hernández Amiluna, muy cierto, solo miramos la pantalla. Mil gracias por sus comentarios. Ojalá haya sido de su agrado y de interés este programa de Corazón a Corazón, por quien menos tiene. Hoy platicamos con Aldeas Infantiles SOS México con el licenciado Jesús Flores. Pues amigos y amigas, nos pasamos un poquito porque creo que valía la pena el extendernos en ese tipo de temas. Mil gracias, su servidor y amigo el señor Gilbert El Búho les agradece infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañar, invitándolos a que continúen con nosotros, con la mejor música en inglés y en español, de los años 60, 70, 80 y un rabito de los 90. Les recuerdo, si fue de su agrado, un me gusta, y si creen que a alguien les puede interesar este programa, compártanlo. Terminando el programa, lo pueden volver ya a ver en nuestra página de Facebook, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Y a partir de mañana, en la tardecita, ya está en Facebook, está en YouTube y está en Twitter. Amigos y amigas, mil gracias. Les deseo que pasen una excelente tarde y un magnífico inicio de semana. Buenas tardes.